Pues nada, Isidro, muchas gracias de estar aquí con nosotros. Hoy vamos a analizar el examen al cuerpo de ayudantes de la última convocatoria, que fue bastante complicado. Así que antes de empezar a compartir pantalla y que vayamos un poco al detalle, cuéntanos un poco tú, como mejor nota de la convocatoria del año 2022 y como profesor también de academia, qué sensaciones tuviste cuando viste lo que pusieron como examen, tanto para la parte de test como para lo de supuestos. Sí, a ver, en cuanto a hacer una valoración del examen, realmente una vez habiéndolo hecho, para ponerme un poco en situación, pues realmente el examen test, a mi juicio, mantiene la dificultad que viene manteniendo los años anteriores. Es decir, ha seguido siendo un barrido superficial a lo largo de todo el temario que comprende la oposición. No hay, más allá de, como siempre, alguna pregunta de psicología que pueda estar fuera de temario. Sí que hay alguna pregunta que podría llegar a ser impugnable, que ahora veremos con más detalle, pero en tónica general sí que es un examen limpio. Lo que la dificultad, a mi juicio, en este examen radica en que el tribunal, pues, usó y podemos decir, quienes estamos en el ámbito de la oposición, abusó, tal vez, de preguntas referentes a temas que son menos importantes en la oposición. Es decir, podemos poner un ejemplo perfectamente del tema 12 de las políticas públicas, pues sí que mm, a priori, al ser como un tema menos estudiado, que se le da menos énfasis, pues sí que es cierto que se abusa del número de preguntas en relación a otros temas, como pudiera ser el tema 8 de función pública, donde, bueno, pues están los diversos sistemas de provisión para los puestos de trabajo y, en definitiva, pues, o los permisos para los funcionarios públicos, me refiero a los temas 8 y 9 más bien, que son, pues, contenido más importante. Pero al final, siempre hemos dicho que en test puede caer absolutamente todo, ¿no? Y, y sí que me parece que las preguntas tenían una dificultad como para poder contestarse o poder superar el test habiendo estudiado, como luego el corte ha demostrado, porque es que, claro, los cortes han bajado muchísimo. Por tanto, pues esa es mi valoración del examen test. Si luego nos vamos a una valoración del examen de supuestos también desde un prisma general, pues tengo que decir que el examen fue menos limpio, por ejemplo, que el examen de mi año. No, no quiero decir tampoco menos difícil, porque luego al final en la oposición, como te enfrentas realmente a una posición relativa en relación a los demás opositores, pues realmente se ha visto como la nota de corte ha bajado tanto como para paliar los defectos intrínsecos del examen, ¿no? Podríamos señalar. ¿Por qué digo que es menos limpio? Pues porque realmente es un examen que se parece al examen del año 2016, donde también bajó un montón la nota de corte, porque el tribunal opta por meter preguntas que, como si dijéramos, están fuera de los temarios clásicos. Es lo que siempre advertimos, de que nos podemos enfrentar en los exámenes a ciertas instrucciones y tal, que no tendrían por qué tener una repercusión en la obtención de la plaza, siempre y cuando nosotros seamos capaces de contestar con solvencia las preguntas que sí están dentro del temario. Por tanto, pues efectivamente estoy aludiendo al supuesto primero, precisamente, del bloque que yo imparto, de organización del Estado y función pública, donde para preguntar por una cuestión referente a la movilidad por razón de violencia de género se emplea una resolución de función pública que desarrolla esta cuestión, que la mayoría de las academias no las tienen en el temario. Yo no la tengo en el temario, es más, no la pienso meter en el temario, porque Mm. esto es una cuestión de eficiencia, pero al final estamos hablando de tres preguntas que no deberían haber afectado a la nota de un opositor o una opositora que dice, bueno, bien, estas tres preguntas no están, pero tengo todavía un chance de 37, ¿no? Es decir, Mm. luego ya
a toro pasado, ¿no? Viendo lo que ha bajado en la nota de corte, pues efectivamente es en la dinámica que estamos comentando. Luego, pues sí que es cierto que en supuestos ha habido alguna que otra pregunta conflictiva, sobre todo en relación a derecho penal, que se ha hablado muchísimo y que yo no soy el indicado para comentarlo, porque al final, pues si bien yo cuando estudié la oposición llevaba muy bien derecho penal, hoy día ya no soy profesor de derecho penal, me consta que muchísimos profesores de derecho penal han hablado y han hablado sobre esas preguntas problemáticas, entonces no voy a meterme a fondo, nada más que decir que efectivamente, pues parece ser que esas preguntas son impugnables, parece ser que que no se ha efectuado el supuesto de una manera clara y además no ofrece una respuesta clara como alternativa posible, por tanto, pues obviamente es un defecto. No obstante, sacando esos defectos, si nosotros nos centramos en que todavía queda un grueso de preguntas muy grandes para responder, pues hacemos la reflexión que hicimos hace unos momentos. Luego sí que es cierto que hay ciertas preguntillas, vamos a poner un ejemplo, luego veremos unas cuantas. Por ejemplo, el tema de contratación, pues quién debe estar presente en la mesa de contratación en el ámbito de un centro penitenciario, tal. Pues sí que esas cosas, si bien es cierto que no están en los temarios, para mí son chascarrillos o apuntes que precisamente pues un profesor, en mi caso, de organización del Estado y función pública, pues debe advertir en las clases, ¿no? Por eso esas preguntas no las vamos a contar como esas preguntas fuera de temario, pero sí que ya si has usado, pues a lo mejor preguntas fuera de temario, además esta cuestión de penal, que bueno, no sé si sería problemática, tan solo a posteriori, o también el tribunal era consciente de que estaba un poco rizando el rizo y demás, pues a lo mejor ya te puedes cortar con estas que, como digo, son de chascarrillo, son de explicación, son de apunte del profesor, pero, pero bueno, aún así como hemos visto que la nota de corte ha bajado tanto, pues claro, no podemos tampoco achacar al examen que, o sea, es decir, el examen ha mantenido un grueso como para que si manejábamos el temario, la verdad que muy bien, las cosas como son, pues siguiéramos consiguiendo la plaza, es mi opinión. Sí, gracias por el análisis, Isidro. Es verdad que los opositores que conocemos ha sido un examen, ¿no? Siendo honestos, ¿no? Pues ha sido un examen muy duro y como no se vaya preparado mentalmente, pues uno se puede venir abajo, ¿no? Durante el examen. Lo que tenemos que ser conscientes, pues que hay un corte y que el corte pues ha bajado mucho. Claro. ¿Tú hubieras aprobado o no? Porque me consta, ¿no? Que después del examen, cuando llegó a tus manos, te pusiste en situación real, ¿no? 2 o 3 días después, con tu cronómetro y con tus conocimientos a día de hoy para ver si hubieras pasado el corte o Sí, no. bueno, pero a ver, realmente no voy a entrar ahí Ok. en datos objetivos ni quiero hablar de eso. Simplemente yo lo hice un poco para enfrentarme y para poder valorar este examen con conocimiento de causa. Es decir, en qué situación queda una persona pues que ha estudiado la oposición a fondo, ¿vale? Y de ahí que pueda sacar esos análisis, pero tampoco vamos a hablar Ok, de fenomenal. puntuaciones Sí, concretas. pues tenemos aquí algunas personas conectadas a la llamada, así que no dudéis tanto en el chat como si queréis participar, también podéis llamar. Voy a compartirte la pantalla, Isidro, y vamos a ir un poquito a analizar, ¿no? Tanto la parte de test como la de supuestos. Ok, te comparto. Y simplemente comentaros antes de empezar que tenemos aquí, ¿no? En funcionarioprisiones.com tenemos 3 productos que quizá os puedan interesar. Tenemos el temario resumido en formato audio. Tenemos la metodología de estudio en la que Isidro explica un poco técnicas de memorización, la técnica del cante, planificación y también, pues Isidro, no eres profesor de la Academia Gildés y estáis empezando un nuevo grupo ahora a finales de febrero y el precio que tenéis vosotros como academia son grupos reducidos y 70 euros al mes. Y además, ¿no? Pues se tiene la promoción se da la metodología gratis y con un código de promoción que os compartiremos de aquí a finales de mes, pues tenéis 10 euros de descuento extra.
Pero bueno, vamos allá con, como sabéis, ¿no? Pues en esta web pues tenéis tanto el examen de test como supuestos que lo podéis descargar. Así que vamos, si quieres, Isidro, empezamos con el test y si nos quieres dar alguna pincelada de alguna pregunta de la Sí, a parte ver, sobre todo de función pública. sí, sobre todo de función pública y, y creo que del test no hay mucho más que decir. Pero sí que es cierto que la pregunta 54 del test, que versa sobre los contratos del sector público, Repite, 54. sí, Ok, vamos allá. vamos, ya lo han comentado también, por supuesto, pues otros preparadores que se han enfrentado al examen. Ok, listo. Pues bien, aquí pues nos dice la pregunta que señalemos la respuesta incorrecta. Por tanto, la respuesta incorrecta va a ser la correcta en este caso y se nos plantean entre las alternativas pues dos respuestas incorrectas, por tanto, dos respuestas serían correctas, porque el tribunal da como buena la respuesta de los contratos menores no podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación necesaria para realizar la prestación, cosa que efectivamente es falso, pero luego la pregunta, la alternativa B nos dice que se consideran contratos menores los contratos de suministros o de servicios con un valor estimado de 15.000 euros excluido IVA, siendo que esa también es incorrecta porque los contratos menores de suministro de servicios se considerarán como tal cuando el valor estimado fuere inferior de 15.000 euros excluido IVA. Por tanto, pues alguien si está en la situación en la que no ha pasado el corte del test por esta pregunta y, y luego, pues si estaría dentro del corte de supuestos, pues estaría en situación de hacer una impugnación. Luego hay también, me consta, una pregunta conflictiva en relación a conducta humana. Tampoco soy yo el indicado como para hablar del tema. Además que conducta humana siempre, desde el Mm, primer momento he dicho que es una materia que no tenemos que contar con ella para que nos dé la plaza, porque las preguntas no están tan bien fundamentadas como si dijéramos, como las preguntas jurídicas, ¿no? Las preguntas de los otros tres bloques, pero sí que esa pregunta 40, pues bueno, parece ser que hay cierta discusión entre también si sería una mm. alternativa u otra, ¿vale? Ok, esta era la 40, comentabas, ¿no? Sí. Ok, ok. Fíjate, ¿Alguna yo otra que toda quieras? esta, al hacer el examen, la verdad que yo marqué la D con cierto convencimiento. Pero bueno, creo recordar que dieron como respuesta correcta la A, ¿puede ser? No, la B, castigo negativo. Pero bueno, Mm, tampoco, o sea, no soy un experto en la materia como para poder ofrecer una solución clara. ok, ¿alguna otra pregunta que quieras abordar No, un poquito de tu parte? no, del test realmente es que es un poco todo, Ok, hace, mm, hace referencia a la reflexión general primera, ¿vale? ok, pues si quieres, entonces en ese caso, Isidro, yo te animo a que expliques un poco de nuevo el producto de metodología que creamos juntos, ¿no? El año pasado y por qué piensas que es tan importante para poder tener éxito en el tipo test, ¿no? Porque como hemos visto, los cortes han sido bajos y tú, siendo el número uno del 2022, decidiste, ¿no? Decidimos juntos pues, crear este producto de la metodología en el que explicas un poco, ¿no? Cómo hay que estudiar, cómo hay que memorizar. Hay mucha gente que nos pregunta, ¿no? ¿Cómo es la mejor forma de memorizar? A qué nivel de detalle voy, no cómo subrayo, cómo controlo la curva del olvido. Y aquí pues tener muchísimos vídeos gratis en el que explicamos, ¿no? Tú lo puedes presentar mejor que yo, Isidro, ¿no? ¿Qué parte del BOE, qué parte de temario, arrastres o capas? Sí, bueno, Coméntanos un poco por qué es tan importante estudiar con un buen método para luego pues tener un buen resultado en el tipo test. sí, a ver, realmente el producto de metodología nace por el hecho de que al final, pues el estudio de una oposición es muy diferente del estudio al que todos y todas estamos acostumbrados, ¿no? Ya sea instituto, universidad. Y, y bueno, pues yo al principio pues cometí pues muchísimos errores, ¿no? Porque hay que proyectar pues una memorización a largo plazo,
programando repasos periódicos para relanzar el contenido y que no caiga en saco roto el estudio anterior. Entonces, pues yo un poco, ya lo he explicado, pues yo cuando acababa cada jornada de estudio, pues un poco trataba de filtrar en YouTube pues aquellas personas que podían ofrecerme una ayuda pues para, en definitiva, conseguir la plaza, ¿no? Conseguir la plaza como funcionario. Entonces, pues ya he comentado que sobre todo hubo 3 canales de YouTube que me ayudaron enormemente, que es el canal de Francisco del Pozo, que hoy día se llama Oppo Channel, el de Paula Mateos y el de David Fuentes. Lo que ocurre que al final, pues sí que hay que hacer las adaptaciones propias a nuestra oposición en concreto. Entonces, por eso decidimos hacerlo, ¿no? Centrarnos en nuestra oposición y el cómo estudiar pues nuestra oposición para conseguir la plaza. Y si puedes hacer un poquito solo un hincapié, aunque sean 2 o 3 minutos, en sobre todo la parte de memorización, que es lo que los opositores nos suelen preguntar un poco más. El método del Cante, los arrastres, cómo hacías, ¿no? Como comentábamos, tenemos muchas cápsulas, ¿no? Subir la energía, controlar los pensamientos negativos, utilizar los buenos recursos, planificar, pero si nos concentramos un poco en esta parte de cómo estudiar, ¿no? Que es lo que nos preguntan mucho muchas personas, ¿no? Yo me siento, me paso 8 horas o 5, las que sea, pero luego no llegan los resultados. Entonces, ¿qué consejo darías? Algunas pinceladas, aunque en el producto vamos al detalle de cómo tú, como número uno del 2022, cómo aconsejas que hay que estudiar. A ver, yo realmente aconsejo el método del Cante, ¿no? Es decir, el reproducir el contenido en voz alta, no por gusto personal, porque para mí hubiera sido súper sencillo leer el temario, o sea, eso es así, es durísimo lo que viene a ser memorizar y estudiar, pero es que objetivamente las personas que reproducen el contenido en voz alta pues consiguen tenerlo fijado de una manera más precisa y lo que es más importante aún aquí, por más tiempo. Entonces, por eso, pues aconsejamos este método. Y bueno, realmente todo esto también se basa en jugar un poco con el contenido de la oposición. Ya hemos aludido a que el test no deja de ser un barrido superficial por el temario. Entonces, eso no precisa de esa memorización extrema de llegar a cantarlo sin mirar el libro, sino que bastaría cantes periódicos con repasos periódicos, aunque sea mirando el libro, y sí que hacer ese esfuerzo de memorización clásica de poder reproducir el contenido sin tener el libro delante en todo aquello que comprende el contenido de supuestos, que es lo que efectivamente, pues luego hicimos el producto llamado hoja supuestos, donde hacíamos un barrido por todo el temario de la oposición al cuerpo ayudante de instituciones penitenciarias y decíamos esto es el contenido de supuestos, esto es el contenido de supuestos, esto es el contenido de supuestos, que como dijimos, probabilísticamente puede ser que pongan algún supuesto que no esté dentro de ese contenido, cosa que no ha ocurrido. O sea, Mm. Sí, como sí. decimos, está bastante, o sea, vamos a ver, realmente está bastante definido. Es decir, el examen de la oposición, pues, tiene muchísimas materias para jugar y hacer supuestos, pero se va a mover en las dinámicas Mm. que hablamos. Y para el tema del cante es interesante también que nos comentes que tú cantabas el temario entero, porque tenemos también opositores que han empezado a practicar la técnica, pero cantaban el temario en 3, 4 días. Dinos un poco, tú tardabas, si recuerdo bien, casi un mes, ¿no? Bueno, por supuesto, estamos hablando del temario entero, pero el cante puro, que es el cante duro, el cante de hablar del contenido sin mirar al libro, es como hemos dicho, circunscrito a las partes que hemos denominado partes de supuestos, ¿vale? Por los motivos que ya hemos expuesto en otros vídeos a los que no hay tiempo para referirnos ahora. Sí, vamos a ver, realmente el temario es extenso y no nos pensemos que con este, o sea, con esta reducción del temario nos quedamos en 2 páginas y media. O sea, esto no es así, vamos a ser un poco serios. Pero, pero bueno, es un cante profundo y efectivamente pues no consiste
por ejemplo, se me ocurre, tema 9, sistemas de provisión de los puestos de trabajo. El cante no consiste en decir, ah, sí, me acuerdo que existe el concurso, la libre asignación, la redistribución de efectivos y la reasignación. No, no. Consiste en, efectivamente, el concurso es el sistema general de provisión de puestos de trabajo, tiene un carácter definitivo, es decir, ser capaz de reproducir todas las notas importantes. ¿Cuál es el plazo para la presentación de solicitudes de un concurso? Mm, ¿Cuánto tardará en resolverse? O sea, todo esto, saberlo de manera clara. Lo que yo siempre he dicho para facilitar la labor del opositor, y como hemos dicho que la metodología está pensada específicamente para esta oposición, es que, como el examen es test, no es necesario saberse el contenido para un desarrollo, lo que efectivamente complicaría muchísimo el asunto. Es decir, con que tú vayas por el concurso y vayas artículo a artículo, apartado a apartado o incluso concepto a concepto, es decir, artículo 41 del concurso, y yo lo trabajo, lo leo en voz alta, lo trabajo e inmediatamente lo reproduzco en voz alta sin mirar al libro. Pero no es necesario que yo haga de un tirón el 41, el 42, el 43, el 44, el 45, porque mm. realmente esos conceptos se van a interrelacionar en la cabeza y a la hora de enfrentarnos al test, pues ya sabremos interrelacionarlos, ¿vale? Ok, genial, Isidro. Te voy comentando algunas preguntas que nos van comentando aquí por el chat. Andrés, que es un alumno que también compró la hoja supuestos y metodología, nos comenta que la hoja supuestos le ayudó mucho y que sacó un 30. Así que en primer lugar, Andrés, enhorabuena, porque el corte, como recordamos, se quedó, estoy revisando, en 22 puntos, así que bastante largo, bravo, pero nos comentó que se ha quedado fuera en el test. Ya. No sé qué nota tuvo, entonces lo que te pregunta es, ¿crees que debería centrarme este año en hacer más test? O sea, una persona que va muy bien preparada en supuestos, pero que en test pues se quedó un poco flojo. Es que Pero tiene que hacer muchos test, que es un poco... ya, pero realmente, sí, sí, podemos un poco seguir la pregunta de Andrés. Andrés sacó un 30 en su puesto, lo cual está fenomenal, enhorabuena. Es decir, está en el buen camino. Lo natural y lo normal es que siguiendo así vaya a conseguir plaza el año que viene, considero yo, vaya. Pero no sé muy bien por qué consiguió esa mala nota en test. Es decir, fue porque no miró esos temas. Es decir, es que yo en ningún momento dije que no me supiera el contenido de los temas test. Me lo sabía bastante bien. Lo que pasa que de manera mucho menos intensa que los otros. Pero eso no quiere decir que simplemente los dejara y me los leyera como me leo una novela. No, es un poco esa... Ok, entonces el consejo que daríamos, si entiendo bien, habría que analizar bien, ¿no? Cuáles fueron las preguntas de tipo test que se fallaron y luego no caer, como decimos en la metodología, lo que tú sueles aconsejar, que es un poco contraintuitivo, que no hay que pasarse el día entero haciendo test, que lo que hay que hacer es memorizar, que hacer ya test es yo divertido, pero es sobre todo para controlar la curva del olvido, ¿no? Sí, yo me voy a mantener en esa posición, la verdad. Y esto es que, claro, el hecho de cuando hicimos la pirámide de estudios, supuestos, test, no quiere decir que no hagamos test y supuestos. Pero la tónica general es que si nosotros vamos haciendo nuestros test fuera de lo que es el horario grueso de estudio y nos están saliendo bien, el día del examen también nos deben salir bien. Pero efectivamente, pues hay que hacer test. Al final es que en test, de verdad, o sea, por mucho que nosotros llevemos el tema 5 de la Unión Europea de manera más liviana, nos van a hacer dos o tres preguntas del tema 5. Por tanto, no consiste en dejárselo, sino en llevarlo más ligero. Ok. Otra pregunta que teníamos de María, y gracias Maite de haber respondido, era los canales de YouTube, si los podías repetir, aunque ya se respondió, y por qué no los encontraste útiles, digamos. Yo diría que todas las píldoras de poder que encontraste, ¿no? En Oppo Channel, Paula Mateus y David Fuentes, ya las hemos puesto en la metodología, ¿no? Pero si nos Claro, puedes contar un poco la escuela de la memoria, también nos viene mucha gente explicando, es que me tengo que comprar algún curso de técnicas mnemotécnicas. Cuéntanos un poco cómo fue esa exploración tuya por YouTube y por qué piensas que a pesar de todo lo que hay por ahí fuera, había que hacer un producto como el que hicimos de metodología. sí, pues a Mm, ver, realmente es porque viene todo salpicado
muchos vídeos y al final son momentos concretos de cada vídeo y no viene, como si dijéramos, optimizado para esta oposición. O sea, la gracia es esa, la gracia es que ahí viene un compendio donde, a ver, es que esto es, por hacer un paralelismo, como el gimnasio. O sea, tú puedes, o sea, yo puedo ponerme en internet y hacerme un experto en fitness y crearme mis rutinas de ejercicio, tal y cual, pero voy a gastar muchísimo tiempo. O está la opción de que exista este formato mediante el cual pues me voy a olvidar, ¿no? Voy al final a delegar esa labor en alguien y yo entonces simplemente me centro en estudiar. El producto tiene contenido, o sea, si bien es cierto que obviamente tratamos cuestiones más baladíes en el sentido de que todo el mundo sabe pues, de que una posición es dura, bla, 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 una rutina, está enfocado realmente su grueso porque era mi intención hacerlo así, porque es mi perfil, ¿no? De una manera eminentemente práctica. O sea, hablando sobre el contenido, cómo tratar este contenido, en qué momento practicar, en qué momento no. Y no es un contenido ni el de los canales que yo seguía, ni el mío, que requiera de un trabajo extra más allá del vídeo. Es decir, sí que es cierto que tú tienes que implementar las recomendaciones, pero no requieren de un aprendizaje, que es lo que realmente, por ejemplo, yo de verdad, yo no quiero tampoco con esto hacer ningún tipo de crítica, pero esto de la regla mnemotécnica excesiva, donde realmente es que tienes que aprender el contenido y tienes que aprender multitud de reglas para poder aprender el contenido. Que de verdad, que esto no tiene misterio ninguno. O sea, más allá de que efectivamente yo a mis alumnos en ciertos momentos puntuales les digo, Mm, tiene muy bien una regla mnemotécnica porque es un listado que sí, vale, o sea, es como lo de los esquemas, que no digo que no esquema, digo que no mucho. O sea, que ok. nunca son las tajantes. Pero vamos, el aprenderme el temario vía códigos, ¿no? El palacio este que comentan y tal. Es que Mm, prácticos al final está el temario y tú lo único que tienes que saber es, o sea, lo único que tienes ok. que aprendértelo ya. O sea, tampoco hay que darle como si dijera Mm, tanta historia y tanta técnica a algo tan natural y a la vez tan duro. Si es que realmente cuesta, porque yo lo entiendo, si es que yo lo pasé fatal, si es que día tras día, es que lo vais a pasar fatal. Lo que pasa es que si conseguís hacerlo así, vais a llegar al examen con garantías. De la otra manera, pues lo que dije, si es que se puede hacer de otra manera, se puede hacer leyendo, se puede hacer haciendo mil test, haciendo mil supuestos, sí, tardando 4 años. O sea, si hay una vía más fácil realmente, si tampoco hay mm, misterio. Lo que pasa que de esta manera se va a pasar fatal, pero te lo vas a saber tan bien que es que va a ser menos tiempo. Ya está, no, ok. no. Ok, gracias Isidro por comentar y al final lo que tú dices hay que sufrir mucho, hay que ser muy estoico. Tú aprobaste en 14 meses, pero bueno, la media pues son varios años y hay que perseverar. No hay puntos, esto es meritocracia pura, son 2 exámenes ahora el mismo día, así que os animamos a que sigáis luchando, ya está, es que no queda otra. Yo tengo Ya, algunos opositores por que, ejemplo, perdón, Juan, claro, dime. estoy viendo el chat, que no lo había abierto hasta ahora. Andrés me comenta, la de Pepe a CTCM se me ha quedado bien. Claro, pues esa es alguna de las que uso, que no es que no use reglas mnemotécnicas, que no es que no use esquemas, solo digo que no hagáis, claro, que no hagáis una programación del temario, básicamente. Ya está. Sí, sí, que se use las justas y ya está. Pero que sí, que hay que perseverar, hay que ser un estoico. Tenemos opositores que nos llamaron muy contentos que habían aprobado, pero tenemos otros muchos pues que no. ¿Y qué pasa? Pues que algunos se quedaron ahí lamiéndose las heridas durante días o semanas y hay que respetarlo porque cada uno tiene sus circunstancias. Pero hay otros que al día siguiente, pues ya está, se levantaron, analizaron qué es lo que he aprendido, cómo puedo seguir adelante y pues seguimos, si es que por suerte hay plazas casi cada año, como Sí. habéis visto, os vuelvo a compartir aquí, aunque lo sabéis perfectamente bien todos. 1850 que se juntaron 2 convocatorias, ahora hay rumores que quizás salga una no antes de final de año, no lo sé, Isidro, si se confirmará o no, pero bueno, que hay plazas todos los años, como sabéis. 1850 se juntaron 2, 900, 831. A ver, es duro, pero
estás bien, ¿no? Isidro está ya con tu trabajo y la verdad que todo ese esfuerzo que has invertido, pues vale la pena. Ya está, así que os animamos. Totalmente. Vamos, por supuesto, ya está. Yo siempre digo, estamos cada día un pasito más cerca de aprobar. Ya está, ese es el objetivo. Cuéntanos un poco a qué supuesto quieres que nos enfoquemos. Sí, a ver, realmente tampoco vamos a ir supuesto a supuesto y vamos a hablar de una manera un poco general, ¿no? Porque al final los supuestos están muy trillados, efectivamente, todo el mundo sabe que el supuesto primero, dicho mal y pronto, es una putada, o sea, porque utiliza esta resolución que viene a desarrollar, como he dicho, la cuestión de la movilidad por violencia de género. Entonces, pues ahí tenemos unas dos o tres preguntillas fuera de temario. Bien, por lo demás, pues no, porque por ejemplo la pregunta 5 que fue algo conflictiva, pues es que realmente está, que realmente, no, la pregunta 4 perdón, la pregunta 4 o sea, realmente está, pero bueno, pues al final pues esta funcionaria no puede porque es el puesto de especialista en oficinas, es algo exclusivo exclusivo de la 2 del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, por tanto, pues, aunque sea víctima de violencia de género, no le pueden dar un puesto para el cual no está capacitada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es como a lo mejor una pregunta que necesita al final de ese apunte, ¿no? Pero es como digo, es que, o sea, los preparadores precisamente en cada tema tenemos nuestro, igual que en mi caso, pues en derecho penitenciario, yo cuando lo estudiaba tenía la ley, pero tenía en los márgenes cierto contenido explicativo que estaba fuera de temario, pues forma parte de esas cosillas que añadimos sobre la marcha. Por eso siempre también he defendido la clase en directo, la clase dinámica, la clase que evoluciona, esta explicación del tema, ¿no? Pues todas esas cosas, pues las va a obtener aquella persona que haya acudido a clase, ¿no? O que haya visionado la clase. Por tanto, pues al final una persona que se centre en estudiar la oposición de una manera muerta, es decir, solo sobre el papel, pues va a tener cierta pérdida de nivel. Ok, está claro. Y animo a todos los que estáis conectados a la llamada, no dudéis en seguir preguntando en el chat, aprovechar la oportunidad que tenéis aquí con Isidro de preguntarle cualquier duda que tengáis, no solo referente al examen, sino en cuanto a vuestro método de estudio o cosas que pensáis que tenéis que mejorar. No dudéis, es para esto la llamada también. ¿Alguna otra pregunta que quieras, Isidro, aquí abordar o supuesto en concreto? Sí, en cuanto al supuesto, es que las preguntas 4 y 5 del supuesto 2 van en la línea de lo que acabamos de decir en cuanto a la pregunta 4. Respecto al supuesto de nóminas, no ha entrañado suficientes problemas. Vámonos al supuesto cuarto, que es el supuesto de nóminas. No ha generado mucha discusión. Sí que es cierto, pues es que es algo que se trabaja. Las preguntas 4 y 5 pues sí que ahí el profesor pues tiene que dar un impulsito y tal. En contratos ha sido un supuesto muy fácil para lo que es contratos. Ha caído una contratación menor que estaba en la quiniela, es decir, siempre decimos para contratos, procedimiento abierto con sus dos modalidades simplificadas y contrato menor, pues ha caído un contrato menor, además bastante sencillo. Esa pregunta quinta es la conflictiva, que es la que comentábamos en la reflexión general. Y luego el supuesto octavo, pues nada, porque ha habido preguntas que vamos, pues que hay que llevar. O sea, son contenido que realmente se ha trabajado porque es el contenido al que hacemos alusión cuando hablamos de contenido de supuestos, ¿no? Entonces, entonces simplemente pues decir eso en cuanto al análisis del examen. Pregunta Juan, no sé si lo ves aquí, Robert, en el chat. A ver si es Roberto, que tiene metodología o que como consulta referida al Cante hay que memorizar de determinado artículo la literalidad, como por ejemplo el artículo, bueno, 25.2, sí. Pues a ver, yo es que realmente, yo me, A ver, yo, la reformulamos para las personas que no, la voy a leer, para las personas que luego vean la grabación. Robert, gracias por la pregunta. Pues comentas, un segundito. Isidro, buenas tardes. También tengo el producto de metodología como consulta referida al Cante.
hay que memorizar de determinado artículo la literalidad, como por ejemplo el artículo 25.2 CE, o saber la importancia de cada artículo y luego otros pormenores como uno lo exprese gracias. Ya, pues realmente hay que saber la literalidad, ¿vale? Porque es que es una manera de que no nos juegue malas pasadas la pregunta. Porque al final es que es muy sencillo leer el artículo 25.2 y poder decir, sí, bueno, pues entonces me está diciendo el artículo 25.2 que las penas privativas de libertad irán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, tal, pero luego el artículo tiene como muchísimos pormenores, es decir, el artículo solo se va a poder contestar bien de la manera en que me lo pregunten si yo soy capaz de conocer la literalidad del artículo. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente es así. Porque está el en todo caso, está la coma, está... luego ya te pueden empezar a liar con qué pasa con una medida cautelar. No me acuerdo que si en la redacción estaba o no la palabra medida cautelar. Ya me lían con una respuesta alternativa. Por tanto, el contenido, como digo, de supuestos hay que sabérselo así. Y luego ya, pues, las preguntas de test que nos caigan en el primer examen, pues bueno, esas sí que las llevamos más livianas, pero como nosotros ya con estas preguntas de supuesto prácticamente hemos llegado al corte del test, pues con esas nos inflamos un poco la nota y al supuesto vamos a lo que Andrés pues que ha sacado un 30. Lo que pasa es que lo de Andrés, pues, por ejemplo, sí me choca, la verdad, esa discordancia entre test y supuestos. Sí, y recordaros también que en la metodología pues vamos también al detalle, tenemos muchas infografías y esta personalmente me gusta mucho porque es donde Isidro tú vas explicando al detalle cuándo hay que estudiar por temario, cuándo es una mezcla o cuándo hay que estudiar del BOE porque es que van a la literalidad. Es complicado, hay que memorizar muchísimas cosas, pero es que no queda otra. Vamos aquí, tenemos otra pregunta también. Voy a leerla para así los que tengan la grabación lo tengan también grabado. Antonio, imagino, Anto, está un poco en la situación de Mar, 81.66 en test, pues bravo, y 19.67, muy cerquita. Lamento, seguro que no ha sido fácil porque con dos o tres diferentes ya tenías la plaza en supuestos. Este sería mi segundo y yo quería ver si nos da algún consejillo enfocado a esa continuación, como el ritmo de las vueltas. Porque, por ejemplo, en la metodología nos planteabas el estudio de dos temas y repasar dos. Ahora mismo quizá es mejor partir de un ritmo más alto, ¿no? Como ya tiene más control del temario, Claro, yo creo que... sí, a ver, al tener más control, esto es el ritmo que en la metodología, pues hablo para una persona que está empezando en la oposición, ¿no? Pues efectivamente, bueno, yo creo que va por el buen camino, realmente, porque es una buena nota en test, muy mejorable, porque de verdad, o sea, aquí hay mucho margen de mejora, Anto, o sea, que lo sepas, y en supuestos también, por supuesto, pero en principio se están haciendo las cosas bien, o sea, si seguimos así la cuestión va a ser ir hacia arriba. Y sí que es cierto, pues, que podemos aprovechar el hecho de ir a un ritmo muy exigente, pero tampoco ir a un ritmo vertiginoso de momentos antes de examen, porque realmente eso quema mucho. O sea, no es sostenible en el tiempo. O sea, aquí hay que saber cuándo correr y cuándo no. Entonces, yo, por ejemplo, le diría, por la nota que veo y por cómo está, pues que se dé una vuelta al temario, pues no sé, en unos 5 meses, otra vuelta en unos 3 y ya pues la vuelta final que se la dé en uno, por ejemplo. Entonces, pues así hacemos 9 meses. Nos apercibimos y decimos, oye, pues como me puedo permitir creerme el rumor de que puede haber un examen a final de año y puede ser que pille plaza, pues meterle un poco más de chicha. Pero la cuestión es que la última vuelta tiene que ir enfocada exclusivamente al contenido de supuestos y con darla en un mes me vale para afrontar el examen. Pues haciendo eso, una anterior de 2 meses y otra de 4 o 5, las últimas, por supuesto, sin meter ya práctica, porque ya hemos practicado lo suficiente, me refiero a la penúltima y a la última, pues sí que puede ir dando una vuelta, practicando un poco más y yendo un poco más
relajado, entre comillas, o sea, porque es que los momentos antes es que ya directamente no es verbalizar de una manera tranquila, o sea, es que yo digo que tardaba a lo mejor tardé a lo mejor 8 días en dar la vuelta a función pública, pero dándole candela a la voz, o sea, yendo rápido, ¿no? Sí, y otra cosa interesante que comenta Antonio es el tema del arrastre, que yo creo que también ahí tú le explicas al detalle en la metodología que no se pueden arrastrar los 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al final vas como por bloque, pero no puedes tenerlo todo, ¿no? Eso es lo que tú combinabas, ¿no? Como Claro, arrastre. sí, a ver, claro, en el caso de Anto, pues está ya todo más o menos, o sea, está ya todo más o menos dispuesto, pero como le he dado concretamente, pues yo diría 3 vueltas, siendo que la última del contenido de supuestos tiene que darse en un mes. Y te fijas entonces una fecha ficticia de examen curándote en salud, y luego las otras 2 vueltas te las repartes con una menos intensa y otra más intensa. Entonces realmente el arrastre está resuelto porque al final tiene que condensar todos los temas en X periodo de tiempo. Efectivamente, el arrastre no es cuando yo cojo el tema nuevo, me tengo que ver todos los viejos que he visto a continuación. Siempre hemos dicho que con una cadencia aproximada de un mes se intenten relanzar todos los temas. Luego, cuando se aglutinan, obviamente hay que descartar. ¿Cuáles vamos a descartar? Como en la metodología hemos hablado de que paralelamente vamos haciendo supuestos oficiales que no van ligados al contenido que estamos estudiando en ese preciso momento, somos capaces de calibrar si es que el tema 12 de los permisos hice un supuesto y no lo veo hace un mes y es que he fallado todas. Ese hay que relanzarlo porque ese supuesto sí es importante. El de la Unión Europea, pues no lo relanzamos. Es un poco ese Tetris, ¿no? Perfecto, Isidro, muy claro. ¿Te gustaría, Isidro, alguna cosilla más de supuestos o simplemente pasamos a otro tema que me gustaría también para cerrar la llamada, que es tu experiencia como profesor este año, ¿no? Con Gildes. Así que como tú quieras, o vamos un poquito a Yo, algo por más mi de parte, supuestos. si nadie pregunta nada más, podemos pasar perfectamente a la próxima. La parte de la academia, ¿no? Pues si os compartimos, en un momento, comparto un segundillo aquí pantalla. Hemos intentado aquí explicar todo, ¿no? Tenemos la clase de presentación donde estás dando clase con Gildes. Tenéis profesores, ¿no? Que fueron número uno y número dos de la convocatoria. Temario propio. Aquí tenéis, ¿no? Pues los tres profesores. Un mes 70 euros y además se dan, ¿no? Los 50 euros de metodología gratis. Pero sobre todo, Isidro, me gustaría que nos cuentes cómo ha sido, ¿no? Tu experiencia como profesor, ¿no? Un primer año donde te tienes que preparar de nuevo todo como función pública y demás. Y también casi todos los oyentes que están con nosotros ya se han presentado al examen, pero hay otros que están empezando. Entonces, ¿por qué, ya sea con vosotros o otra academia, dos cosillas me gustaría que respondieras? Una, ¿por qué siempre tú recomiendas ir a academia? Y lo segundo, pues que nos cuentes un poco cómo ha sido la experiencia y por qué te fuiste con Gildes y no con otras de las más grandes, ¿no? Ya, sí, ¿por qué recomiendo ir con academia? Pues a ver, realmente lo hemos hablado bastantes veces y ya se ha apuntado de manera al menos indirecta en la llamada, y es que una persona que va sin academia tiene demasiada pérdida de contenido. O sea, para mí de verdad es que es obligatorio. Otra cosa es una persona pues que ya haya ido a academia un año, incluso haya probado con otra academia el segundo año, no por nada, no porque la academia le fuera mal ni nada, sino porque quiere ver otro punto de vista, por supuesto manteniendo el material trabajado y tal, porque si no sería un poco volver a empezar, pero, pero vamos, es que por cuestión de que vas a tener un temario, vas a tener tus actualizaciones, te van a pautar o prescribir el número de preguntas que tienes que hacer, el número de supuestos, te van a resolver dudas, porque un opositor, cuanto más sabe, más dudas tiene. Te van a saber poner cordura a esas dudas, porque imagínate que no tienes a nadie, tienes una duda loquísima, o sea, que ya se va de madre, y vamos, es que Google no te soluciona, te aparecen mil interpretaciones, o sea, tienes que un poco al final delegar y o sea, dejar descansar ciertas cosas en alguien. Entonces yo, de verdad, por muchísimas cosas, pues lo recomiendo. Y luego nada, pues realmente elijo Gildes, porque, bueno, hablo con José, primero una llamada como si dijéramos
una de tantas academias a las que llamé. Y bueno, pues la cosa no trascendió bastante, fue una conversación bastante corta tal, pero luego sí que me llamó Ana y ya fue una conversación ya más profunda, ¿no? De cómo veíamos, pues, a nivel, lo que es la preparación de una oposición, ¿no? Pues, cuál es el enfoque que teníamos, cómo lo veíamos, tal, y pues de estas cosas que, igual que, vamos, también lo comenté, igual que yo cuando hablé con mi preparador dije, esta persona me va a preparar, pues igual cuando hablé con Ana dije, con estas personas voy a dar clase. Luego, obviamente, fueron muy justos a niveles de trabajo, que también es una cuestión importante, pero sí me fue muy fácil tomar la decisión porque son personas pues, que han pasado por esto, que es muy importante, porque yo, por ejemplo, si no hubiera opositado, realmente yo me podrían haber dado el contenido de la oposición, yo me lo podría haber estudiado más a fondo y sería perfectamente capaz de dar los temas y de explicar qué es el contrato menor y de explicar qué es el trámite de audiencia en el procedimiento administrativo, pero la cuestión es que aquí no solo somos profesores al uso, sino que en cierta manera un profesor de academia debe ser un poco un arquitecto que te vaya, además de explicando, un poco diseñando todo y sabiendo en la planificación cuándo hay que aflojar para que otras materias suban, hacer distinciones en cierto momento de la oposición y decir a cierta gente, ojo, si habéis llegado a este momento de esta manera, es mejor que vayáis por aquí a ir por aquí. O sea, son al final eso, una construcción, ¿no? O sea, al final lo que vamos persiguiendo es una construcción que sobre el estudio o esta planificación, pues en definitiva acaben consiguiendo la plaza y bueno, pues como tenemos ideas pues bastante similares, pues estamos muy a gusto y creo que lo hacemos pues de la manera que mejor nos ha ido a los tres, que afortunadamente pues nos fue pues verdaderamente muy bien, claro. Qué bien, Isidro. Entonces, desafío, te dieron bueno, todo el bloque de función pública, pues ya lo has cubierto y ahora pues otro nuevo grupo, ¿no? Que empieza a finales de febrero. Sí, Y ya os animo de nuevo a que preguntéis lo que queráis, ¿no? Tenéis aquí la oportunidad de hablar con Isidro y preguntar lo que queráis, tanto por chat como si queréis entrar por la llamada. Y mientras tanto, si cae alguna otra pregunta, genial. Y si no, para cerrar un poco la llamada y animar a todos, cuéntanos cómo va tu día a día, ¿no? Es que ya eres funcionario, todavía no, oficialmente todavía no, sigues de prácticas, ¿no? Y cómo llevo es esa es experiencia de ir a la prisión. una cuestión técnica. Eh, Cuéntanos. sí, no, a ver, lo que también lo he dicho en alguna que otra ocasión, realmente, o sea, yo lo único que puedo decir del trabajo es que merece la pena sacarse la plaza, ¿vale? Más allá de eso, tampoco voy a contar nada de lo que es el día a día, ¿vale? Pero vamos, que yo animo a todas las personas que lo consigan porque realmente se respira un buen ambiente en el día a día. No abro, o sea, obviamente estamos donde estamos, o sea, no vamos a obviar dónde estamos, ¿no? Precisamente, y puede haber pues cierto conflicto y tal, pero me refiero en general, ¿no? Las condiciones que te ofrece el puesto de trabajo pues, están muy bien, ¿vale? Ok. ¿Y en qué ciudad, qué prisión está? Cerquita de casa, creo, ¿no? Estoy cerquita de casa, sí. Qué bien. Y vale la pena, que sí vale la pena, que hay tiempo libre, a que las condiciones son buenas, los compañeros agradables, o sea que todo el esfuerzo invertido vale la pena. Efectivamente. Y luego Sí, también, que no hemos dicho nunca eso, pero en la metodología y la hoja de supuestos es un formato de entrevista donde estamos charlando tú y yo, que tú también eres una persona que se encarga muy bien de estructurar, como si dijéramos, las diferentes ideas o propuestas que se hacen allí, que también es de valorar. sí, gracias, gracias Isidro también. Yo la verdad que sé que la situación en el sector privado no está de lo mejor posible. Hay gente que lo está pasando mal, somos conscientes, y mucha gente que tiene familia, tiene hijos, tiene trabajo y ve la oposición como una forma de una vida mejor. Tú lo analizaste muy bien de forma estratégica, tú acabaste tu carrera de derecho,
viste un poco un abanico de todas las oposiciones que había. Aquí es meritocracia pura, no hay concurso, no hay puntos, un C1, luego se puede promocionar de forma interna. Así que nada, os animamos de verdad, seguir luchando, vale la pena, no es duro. A ver, no es fácil, es muy duro, es muy, muy duro. Tú nos comentas también en la metodología cómo llegabas muerto al final del día y que todo el mundo tiene sus pensamientos negativos y sus circunstancias, pero de verdad que no tiráis la toalla porque eso yo creo que sí es una derrota, de verdad. Sí. Porque yo digo que una posición se aprueba antes o después, esta en concreto es que se acaba aprobando. Claro, exactamente, que ya lo hemos dicho muchas veces, que estamos en una posición en la que la lógica se va a imponer. O sea, si están haciendo las cosas bien, de verdad la lógica se va a imponer. No estamos en otras oposiciones, como estamos hablando de jueces, que sí que hay muchísimo margen de azar, por favor, que no se me entienda mal. O sea, hay muchísimo trabajo detrás, pero ni aun poniendo todo el trabajo puedes romper ese factor suerte, entre comillas, porque es otro perfil de oposición. Aquí haciendo las cosas bien, es que se puede llegar, yo considero que se llega a matar a La- la suerte, vaya. sí. Tenemos un par de preguntas. Luis Fernando, imagino, Luis Fer nos pregunta que dónde estás ahora mismo, en vigilancia, oficina, un poquito de todo. Sí, bueno, por Bueno, ejemplo, es que Andrés preguntó, quería saber si hacéis simulacros en la academia. Sí hacemos simulacros, es decir, en ciertos momentos se prescriben simulacros al opositor, pero dicho esto, hay que ser conscientes de que es verdad que nosotros optamos por un método más de estudio que de simulacro y práctica, por tanto, hay varios simulacros a lo largo del curso, pero no hacemos muchos simulacros. Si es a la... Sí, o sea, sí, sí, pero el mismo opositor en la plataforma, él puede decidir, ¿no? Pues me voy a hacer un simulacro, me voy a lanzar más claro, preguntas. la plataforma está para eso y luego efectivamente pues en ciertos momentos estratégicos se van haciendo las cosas, pero que no es un... O sea, que no se espere un continuo de simulacros porque al final no creemos que que las cosas vayan por ahí, ¿vale? Claro, hacemos las cosas en la medida en que consideramos que se deben hacer las cosas. Sería la Correcto. respuesta más ambigua y a la vez acertada. Sí, gracias, sí, por la pregunta de Andrés. También tenemos Luis Fer, que nos cuentes un poco en qué puesto estás, ¿no? Sí, Sí, bien. Juan te preguntó, es que había otra arriba. ¿Otra más? Disculpa. No, yo creo que ya tenemos Santo, le habíamos respondido, a Andrés le hemos respondido también, Y y creo Juan, que quedan. si hay plataforma propia con simulacros de test, bueno, sí, bueno, sí, ya está. Está respondida, Esa efectivamente. está lista, sí. Y ahora Sí, Luis Fernando nos pregunta tu día a día de trabajo, que en qué puesto estás, o sí, yo si el estoy en periodo de prácticas es un poco de todo, cómo está No, yo siendo. estoy en vigilancia, ¿vale? ¿O qué? Estoy en vigilancia. Y Tiffany nos cuenta pues que muchas gracias por la metodología y por compartir, que ayuda mucho. ¿Es que te parece muy importante hacer resúmenes de cada tema o combinando cante con lectura sería mejor o más óptimo entrelazar las tres cosas? Yo creo que si te explicas, Tiffany, y es una pregunta muy típica, lo de los resúmenes, lo de los posit, lo de los esquemas, tus propios, tu opinión, Isidro, yo la conozco, pero te dejo responder, ¿no? ¿Qué opinas tú de los resúmenes? Sí, yo estaría por lectura y cante, o sea, por lectura activa y cante inmediatamente posterior, sin mirar, como digo, el contenido de supuestos y el resumen no, porque es que si es que al final el resumen es algo que nos alivia porque parece que estamos trabajando, pero es que no lo vamos a memorizar y es que no vamos a memorizar el artículo con toda la profundidad que se requiere. Es decir, es que el examen va a ser un infierno. O sea, si nosotros hemos optado por eso, cada pregunta va a ser una trampa mortal, es verdad. Mm, Entonces hay que ser pulcro con el contenido. Sí, hay que tener cuidado, Tiffany, porque los resultados, es verdad, conocemos opositores, ¿no? Que se conocen sus resúmenes a fuego, pero luego los resultados a la hora de la verdad en el examen no llegan. Cada maestrillo tiene su librillo, se puede quizá empezar un poco, ¿no? Como por capas en cuanto a profundidad, si te viene bien. Hay gente que le viene muy bien escribir, por ejemplo, lo que va memorizando o un resumen, pero luego cuando te toque la hora de memorizar, no te memorices del resumen, porque como tú dices, Isidro, es que se te olvida una coma, una palabra, una cifra, y en el examen es que van a ir ahí. Sí, Y como no tengas la literalidad de la ley, no la ves venir la pregunta. sí, y Mm. yo es que no recomiendo el estudio por capas, de verdad, ¿eh? Tampoco. O sea, yo opto por cada vez que se pase por el tema, ya sea estudiando, ya sea repasando, el verlo bien. O sea, obviamente cuando lo ves la segunda vez vas a tardar menos que la primera, porque es así, porque ya te lo sabes, te lo supiste.
Y como te lo supiste, ¿no? Quien tuvo, retuvo. Pero hay que pasar por cada tema bien. O sea, Ok, ok. ten- Gracias, Isidro. Sí, sí. Tenemos Luis Fernando también nos pregunta los días de las clases. Está explicado en la página web también. Son los martes por la tarde, de 4 de la tarde a 9:30, cada 2 martes. Y sí, también nos cuentan sobre vuestra planificación. ¿Cómo hacéis, por ejemplo, no vais del 1 al 50? ¿Cómo hacéis vuestra planificación? Creo que está explicado quizá en la clase de presentación, ¿no? sí, es claro. También como en el enlace que hemos hecho está la clase de presentación de la academia, donde hablamos un poco de la dinámica que seguimos y nosotros sí que vamos entrelazando temas, es decir, se van subiendo los bloques paulatinamente. No se estudia todo función pública, no, lo suyo es ir entrelazando, variar contenidos. Sí. Importante también oxígeno, o sea, hacer la cosa dentro de lo duro que va a ser, hacerlo un poco más liviano, creemos que es mejor así. Sí, pues genial, Isidro. Yo creo que muchísimas gracias. Hemos cubierto todo lo que teníamos pendiente, hemos resuelto muchas preguntas también. Así que esta no va a ser nuestra Y última Roberto entrevista juntos, haremos muchas más. Roberto hace la última pregunta, ¿no, Juan? Es verdad, Roberto, es verdad. Y si no, todos los que, si bien alguna más parece que Ah, están vale, aquí vale. más animados, ¿quedan las clases grabadas? Sí, se quedan grabadas también para el que no pueda estar Sí, pero conectado. cuidado con las futuras consultas. O sea, yo, de verdad, si ves la clase, no vuelvas, porque nos hace perder mucho tiempo. Es que lo de la clase grabada es un arma de doble filo, lo digo siempre. Lo sé, lo sé. Sí, es un martes, para ponernos en perspectiva, es un martes O sea, cada 2 semanas por la tarde. que tú O la sea puedes que ver un sábado. O sea, lo que digo es, si la ves, no estés pausando, volviendo. Es que puedes utilizar ese recurso, que es bueno, pero que no abusen, porque es que como me dure la clase 10 horas en vez de 5 es que voy a perder una tarde de estudio. Y aquí el tiempo es valioso, ¿eh? No es que no se pueda fallar. Pero bueno, que cuanto menos mejor. ok, tenemos otra pregunta. Tengo mi temario ya trabajado en digital. ¿Es compatible con la academia o tengo que adquirir vuestro temario? Es compatible, de hecho lo que he dicho antes, o sea, es decir, no conviene. Si consideras que tienes un buen temario y lo Con quieres, actualizaciones, ¿eh? Eso hay que puntualizarlo sí, siempre, lógicamente. con actualizaciones, que bueno, como nosotros pasamos las actualizaciones, sería adaptarlas al final al temario. O sea, es obviamente. Hay que mantenerlo, ¿vale? Todo lo que se tenga trabajado. Lo que pasa que, bueno, me dice tengo que ya lo tiene trabajado en digital Andrés, oye, que yo soy partidario de estudiar siempre en papel físico. Pero bueno, si Andrés se arregla igual de bien trabajando en tablet, tampoco me voy a poner así, pero Ah, lo ideal para mí es tocarlo. sí, sí, sí. Y Robert se refería también a esta clase. Por supuesto, esta clase se está grabando y la vamos a subir al canal de YouTube y la tendréis disponible. Por supuesto que sí, también. Porque teníamos muchas personas que no podían conectarse a esta hora, así que por supuesto está grabada. Sí, Luis Fer dice, ¿cómo vais con la actualización del temario de la web? La verdad que es que esa pregunta no sé. ¿Tú sabes a qué se puede referir, Juan? Yo, si entiendo bien, Luis Fernando, es cómo vais actualizando vosotros el temario. Imagínate, yo me apunto con vuestra academia, Ah, llega claro. un bloque y se actualiza la ley. Pues tan rápido como se actualiza vosotros como docentes, ¿no? Pues revisáis juntos, actualizáis y una vez que validáis, pues lo volvéis a enviar. Claro, o sea, simplemente, o sea, a ver, creo que será bastante común como lo hagamos muchas academias, o sea, yo ahora mismo, él se imprime el tema, pero bueno, en su caso no, o sí, bueno, él sí tiene su temario, y entonces, pues, ha habido una actualización, la última, del artículo 49 de la Constitución Española, pues, entonces se pasa al grupo de WhatsApp un PDF con la página que ocupa lo que se ha actualizado, ¿no? Y eso, pues ellos ya se encargan de modificarlo y los nuevos, pues ya cuando descargan el tema, ya lo tienen actualizado, claro, ya se vuelve a subir a la plataforma actualizado. O sea, eso no, vamos, no hay mayor problema. Una manera Ok. sencilla. Pero pues los actualice con horarios y modificaciones. Sí, en principio eso, cualquier temario que compréis lo tenéis que comprar con actualizaciones incluidas. Es muy, muy importante. Nada de comprar por internet un temario antiguo. No, no, no la jugáis ahí porque es que yo veo también gente
que yo entiendo que la situación económica es complicada y cada familia y cada caso es un mundo, ¿eh? Yo no entro ahí, pero que no escatiméis un euro porque son precios muy razonables, una academia 70 euros al mes y Sí. son todas más o menos del estilo, con temario actualizado y veo a gente que a veces se compra por internet en las páginas estas, pues un temario del año pasado, de hace 2 años, yo empiezo por ahí. Bueno, no sé, es que cambian tantas cosas que no. Que las cosas bien hechas bien parecen y ya está. Y que tampoco, y desgraciadamente, incluso el mercado está demasiado barato. O sea, es así. O sea que por esa parte no hay problema. Mira, por ejemplo, Luis Fer, pues yo sí que comparto su opinión. O sea, yo, por ejemplo, mira, él se preocupa incluso que tiene, pero por las actualizaciones. Ah, que por nuevas leyes o modificaciones. Vale, vale, perfecto, sí, pero genial, vamos, que eso, que se preocupa por tener nuevas leyes, modificaciones. O sea, que por eso. Claro, y siempre van a preguntar también de los últimos cambios de la ley. Eso siempre es el caso. Pues ya está, hemos pasado de 2 o 3 minutillos la hora prevista, pero Isidro, seguiremos hablando en futuras entrevistas contigo. Ha sido un placer. Estamos aquí para lo que necesitéis. De verdad, contar con nosotros. Tenemos recursos, como hemos dicho, la metodología, la academia, el temario en audio. Que queréis dejarnos un mensaje de WhatsApp de audio, yo con mil amores os respondo las dudas que tengáis. Sé que muchos pues tenéis familia, tenéis trabajo, que no es fácil. Es lo que Isidro comenta, opositor uno, opositor tipo 2. También es posible, se va a tardar un poco más. Este último examen ha sido muy complicado para un opositor, ¿no? que trabaja al mismo tiempo porque ha ido a un nivel de detalle que es muy excesivo, pero que de verdad que os animamos a que sigáis luchando por un futuro mejor, que el trabajo está muy bien y hay tiempo libre y las condiciones son buenas y lo vais a conseguir, yo no tengo duda, ¿no? Cada día estáis un pasito Sí, más cerca. merece la pena sacrificar, pero no hagáis de esto un estilo de vida. Porque yo, por ejemplo, veo a mucha gente que hace del opositor un estilo de vida. La oposición se tiene que pasar cuanto antes mejor. A no sentirte a gusto estudiando, tal. No, yo nunca conseguí esa comodidad. Ya está. Y ya está. Y esto no se hace porque guste, se hace por lo que se obtiene. Y ya está. Hay que sufrir, no queda otra. Pues nada, muchísimas gracias Isidro y nos vemos en la siguiente. Gracias por Muchas todo y gracias. gracias a todos Buenas por haber noches. participado con las preguntas también. Chao, Chao. chao.